Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues antes de nada quisiera felicitar a la profesora Yamile Mata por esta excelente iniciativa, en la cual nos invita a diferentes especialistas de diferentes países para hablar sobre temas relacionados con la política europea y con el derecho comunitario. Es una excelente iniciativa, creo yo. Y bueno, pues agradecerle enormemente a Yamile que me haya invitado. Y me presento con ustedes. Mi nombre es Tania García López. Soy catedrática de Derecho Ambiental en la Universidad Veracruzana, en México, e investigadora nacional del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Bueno, pues yo quiero compartir con ustedes el día de hoy una serie de reflexiones acerca de las lecciones aprendidas de la Unión Europea en materia de derecho y de políticas ambientales. Bueno, como les comentaba, soy catedrática de Derecho Ambiental, me dedico a la investigación en Derecho Ambiental y durante todos estos años de mi actividad docente e investigadora le he prestado una atención enorme a las construcciones, a los avances, a la legislación y a las políticas ambientales de la Unión Europea. ¿Por qué? Bueno, pues básicamente porque la Unión Europea ha sido y sigue siendo a día de hoy pionera en materia de protección ambiental. Esto, desde luego, no es una casualidad. Y es que la mayoría de los ciudadanos, existe por ahí algún estudio que dice que aproximadamente el 97% de los ciudadanos europeos le dan una importancia enorme a las políticas ambientales, a lo ambiental. Y consideran además que esto tiene una relación directa con su calidad de vida. Pero bueno, vamos a hacer un poquito de historia y a ver cómo empezó esto, cómo empezaron las políticas ambientales europeas, el derecho ambiental de la Unión Europea. Como les decía, fue y sigue siendo pionera en materia ambiental. En los años 70, cuando de hecho todavía no existían las bases dentro de los tratados fundacionales para que la entonces Comunidad Económica Europea se encargase o legislase en materia de medioambiental, ya se empezaron a dar los primeros pasos, porque seguramente muchos de ustedes recuerdan que en estos tratados, si bien no existían referencias en ese momento directas a lo ambiental, lo que sí existían eran cláusulas que permitían que si algún sector concreto de la vida de los países europeos, de los países integrantes de la Comunidad Económica Europea, no permitía el funcionamiento adecuado de ese mercado común, la libre circulación de mercancías, de personas, de servicios, de capitales, era posible que la comunidad adoptase medidas. Y esto es lo que pasó en temas ambientales. De repente la Comunidad Económica Europea se dio cuenta de que los diferentes niveles de exigencia o las diferentes exigencias en materia ambiental de los países hacían que no pudiese hablarse o que no pudiese llegarse fácilmente a ese mercado común, que no pudiera conseguirse ese mercado común, porque no era lo mismo producir en determinados países de la Comunidad Económica Europea con unas exigencias ambientales muy altas que en otros donde las exigencias ambientales eran mucho más bajas y por lo tanto los precios de los bienes y de los servicios eran también más bajos, ya que no estaban incorporando lo ambiental. Y precisamente con esa finalidad de garantizar el buen funcionamiento del mercado común es como surgen las primeras acciones, las primeras legislaciones en materia ambiental en la Unión Europea. Bueno, seguramente saben también que el año 1987 es un año importante en materia ambiental en la Comunidad Europea porque en este momento se incluye a través del Acta Única Europea lo ambiental y lo ambiental pasa a ser ya uno de los ámbitos de acción ya incluidos, por lo tanto, en los tratados dentro de la comunidad. Por lo tanto, se da legitimidad, digamos, a todo esto que se venía haciendo desde los años 70 en materia ambiental. Y bueno, esto ha sido un camino en el cual no ha habido marcha atrás. Es decir, las políticas y la legislación ambiental europeas han ido avanzando paulatinamente, han sido cada vez más ambiciosas.
Y creo que quizá lo que, más que hablar concretamente de directivas, de los diferentes programas de acción comunitarios en materia ambiental, que desde luego tienen una enorme importancia, a mí sí me gustaría hablar de cuáles son los grandes principios ambientales que están recogidos en estos tratados fundacionales y que se han mantenido hasta nuestros días. Esos principios son básicamente el principio de prevención, el principio de precaución, que se enuncia en los tratados fundacionales como cautela, pero que realmente es el principio de precaución, el principio de reparación del daño al medio ambiente y el principio quien contamina paga. Esos son los 4 grandes principios, aunque hay desde luego muchos otros, pero estos son los grandes principios incluidos en los tratados fundacionales y actualmente en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Además de estos 4 principios, que vamos a hablar un poquito de ellos, hay otros 2 principios que son de enorme importancia. Uno de ellos, el gran principio del desarrollo sostenible, que se considera un principio de la Unión Europea y un objetivo a conseguir en la Unión Europea. Y otro principio que, si bien es conocido en otros lugares, en la mayoría de los países no ha adquirido la importancia que ha adquirido en la Unión Europea, y quizá en este quisiera centrarme un poquito más, que es el principio de la integración de la variable ambiental en las políticas sectoriales. Pues bien, este principio de la integración de la variable ambiental en las políticas sectoriales significa que lo ambiental debe obligatoriamente incluirse en la definición y en la aplicación de todas las políticas que se lleven a cabo, se emprendan en la Unión Europea. Este principio, en el año 1999, a través del Tratado de Ámsterdam, ya se incluye en los tratados fundacionales, y en base a este principio se han desarrollado mecanismos, instrumentos, políticas y legislaciones en materia ambiental que no existen en otros países y que, por lo tanto, demuestran ese carácter del cual les hablaba yo al principio, del pionero, de la Unión Europea como pionera en estos temas ambientales. Como les decía, el principio de la integración de la variable ambiental en las políticas sectoriales supone que lo ambiental debe estar presente en todas esas políticas sectoriales que no tienen que ver necesariamente con el medio ambiente. De tal forma que hay estrategias como, por ejemplo, la que se lleva a cabo a través de la evaluación ambiental estratégica, que también existe en la Unión Europea y en la mayoría de los países no existe, que consiste en evaluar anticipadamente, como se hace en la evaluación de impacto ambiental, evaluar anticipadamente el impacto que puede tener sobre el medio ambiente cualquier política o cualquier iniciativa legislativa. Bien, pues esta evaluación ambiental estratégica, que se basa en la evaluación del impacto ambiental, como les mencionaba, descansa en este principio de la integración de la variable ambiental en las políticas sectoriales. Y a mí me parece un principio el cual podemos tomar a día de hoy y obtener o usarlo, sobre todo en estas condiciones tan adversas que estamos viviendo en algunos países, independientemente de la ideología política de sus gobernantes en este momento. Y hablo concretamente, por ejemplo, de Brasil. Sé que muchos de los que me van a ver son de Brasil, o en el caso de México son ideologías políticas de gobernantes totalmente diferentes, pero son ideologías y formas de hacer políticas públicas en las cuales lo ambiental no es una prioridad, en las cuales las secretarías o los ministerios de medio ambiente no son una prioridad. Y en este sentido, el principio de la integración de la variable ambiental en las políticas sectoriales, que tan afianzado y tan arraigado está en la Unión Europea, puede servir de gran ayuda, porque bajo esta perspectiva no solamente no es absolutamente necesario que lo ambiental se toque desde un ministerio específico o desde una secretaría específica, sino que lo importante es que las consideraciones ambientales se incluyan
en otras políticas públicas. Y en ese sentido, pues a veces no es tan difícil, no es tan complicado integrar lo ambiental en esas políticas sectoriales. Y cuando hablo de esas políticas sectoriales, hablo de políticas sociales, hablo de políticas laborales, hablo de políticas económicas, por ejemplo, políticas para empresas, hablo de políticas fiscales, hablo de políticas sobre agricultura o sobre pesca, etcétera, etcétera. Es una forma, por lo tanto, estupenda la aplicación de este principio de la integración de la variable ambiental en las políticas sectoriales para que, si en un momento determinado como el que estamos viviendo lo ambiental no tiene esa autonomía que desearíamos, sobre todo los que nos dedicamos a esto, se pueda seguir cuidando de este aspecto, incluyéndolo en esas otras políticas sectoriales. En este sentido, durante esta etapa de pandemia, en la Unión Europea ha surgido una alianza, déjenme que les lea, es la Alianza Económica para una Recuperación Verde, en la cual están participando gobiernos, empresas, ONGs, y que precisamente lo que intenta es integrar lo ambiental en esas políticas de recuperación. Y bueno, pues me ha pedido Yamile que estos vídeos sean cortos, que sean aproximadamente de 10 minutos. Así que los dejo con esta reflexión de lo que todavía podemos aprender acerca de la política ambiental de la Unión Europea. Muchísimas gracias.